Imagínese un rey tan poderoso que su nombre resonara en todas las naciones conocidas. Nabucodonosor, el gobernante supremo de Babilonia, era temido y reverenciado. Sus ejércitos conquistaron tierras, sus arquitectos construyeron maravillas y su ciudad se convirtió en el símbolo de la grandeza y la gloria terrenales. Sin embargo, detrás de todo este poder había un hombre que no conocía los límites de su orgullo. La historia de Nabucodonosor, narrada en las páginas de las Escrituras, no se trata solo de logros o grandeza. Es una historia que profundiza en los conflictos más profundos del alma humana. La lucha entre el orgullo y la humildad, entre el poder del hombre y la soberanía de Dios. Él fue el instrumento elegido por el Todopoderoso para juzgar a las naciones, incluido el pueblo de Israel, pero también necesitaba ser confrontado con su propia insignificancia ante el Creador. Desde un trono dorado hasta el suelo donde se arrastraba como un animal, Nabucodonosor vivió un viaje que se convirtió en uno de los mayores testimonios de la misericordia y el poder de Dios. Es una historia sobre el precio de la arrogancia, pero también sobre la posibilidad de redención. Suscríbete al canal para ver más historias bíblicas emocionantes y activa la campana de notificaciones para no perderte ningún video. Era una noche tranquila en las llanuras de Mesopotamia cuando, en una casa rodeada de altos muros de adobe, nació un niño que cambiaría el curso de la historia. El viento soplaba suavemente a lo largo de las orillas del río Éufrates, llevando el sonido de las celebraciones que resonaban por toda la ciudad de Babilonia. Esta no era una noche cualquiera, ya que el heredero del rey Nabopolassar había llegado al mundo. El niño, al que llamaron Nabucodonosor, crecería bajo el peso de un legado que pocos podían imaginar. Al crecer, Nabucodonosor estuvo rodeado de historias de conquista y gloria. Su padre, Nabopolassar, había liberado a Babilonia del dominio asirio, rompiendo un imperio que parecía invencible. Ahora soñaba con transformar Babilonia en un poder al que todas las personas temieran y respetaran. Y el joven Nabucodonosor, con sus ojos brillantes y su mente ágil, fue formado para ser el instrumento de ese sueño. Desde pequeño destacó, no solo por su inteligencia, sino por la ambición que mostraba en cada gesto, como si ya llevara la convicción de que estaba destinado a algo mucho más grande. En las concurridas calles de Babilonia, donde los comerciantes vendían especias y los artesanos trabajaban incansablemente, Nabucodonosor tenía una figura curiosa. Se mezclaba con la multitud, observaba a la gente, aprendía de los informes de los viajeros y de los escritos dejados por los sabios. Pero su mente siempre estuvo enfocada en algo más grande, el poder. Sabía que el mundo era vasto y peligroso, y que solo los más fuertes podían gobernarlo. Con el paso de los años, su fuerza física creció tanto como su capacidad de liderazgo. Poco a poco fue asumiendo roles más importantes junto a su padre, absorbiendo estrategias bélicas y entendiendo las intrigas políticas que amenazaban al reino. Y entonces llegó el momento que lo cambiaría todo. Con la muerte de Nabopolassar, el joven heredero se encontró frente a un trono poderoso, pero rodeado de enemigos e incertidumbre. La pregunta que se cernía sobre Babilonia era: ¿estaría a la altura de su padre? Nabucodonosor, sin embargo, no tenía dudas. El peso del trono no le asustó, pero algo más le esperaba más allá de las fronteras del reino. La coronación de Nabucodonosor estuvo marcada por un gran espectáculo. En un entorno donde la luz del sol brillaba sobre las torres doradas de Babilonia, el joven heredero ascendió al trono. La multitud se reunió alrededor del palacio gritando el nombre del nuevo rey, mientras las trompetas anunciaban el comienzo de una nueva era. Pero Nabucodonosor, que ahora llevaba la corona que una vez perteneció a su padre, sabía que la brillantez de ese momento ocultaba oscuros desafíos.
Era el gobernante de un joven imperio, rodeado de naciones rivales y enemigos dispuestos a atacar a la primera debilidad. Su primera gran prueba llegó casi de inmediato. Al norte, los restos del poderoso ejército asirio, ahora aliado con los egipcios, representaban una amenaza directa. Todavía se negaron a aceptar el ascenso de Babilonia y marcharon hacia Carquemis, una ciudad estratégica que controlaba las rutas comerciales. Nabucodonosor sabía que no podía esperar. Para demostrar su poder y consolidar su posición como líder, necesitaba aplastar a quienes se atrevían a desafiar a Babilonia. Con el sonido atronador de los tambores de guerra, cargó hacia la batalla, liderando a su ejército con valentía. Bajo su mando, los soldados marcharon con implacable disciplina, cruzando ríos y desiertos. Carquemis sería el escenario de una de las batallas más significativas de su carrera, y cuando finalmente comenzó la pelea, el joven rey mostró al mundo de lo que era capaz. Mandaba como un general experimentado, calculando cada movimiento, cada ataque, con una precisión aterradora. En el fragor del combate, Nabucodonosor parecía invencible. Bajo su mando, los egipcios y los asirios fueron derrotados aplastantemente y se vieron obligados a retirarse en desorden. Esa victoria no solo aseguró el control de Carquemis, sino que solidificó el gobierno de Babilonia sobre Mesopotamia. Lo más importante es que convirtió a Nabucodonosor en una leyenda viviente. Cuando regresó a Babilonia, ya no era solo el hijo de Nabopolassar. Él era Nabucodonosor, el conquistador, el rey que sometió a las naciones a su voluntad. Pero mientras la gente celebraba, ya miraban al horizonte. Había algo más, algo que sentía latiendo por sus venas. Un deseo insaciable de expandir su reino, de construir algo que el mundo nunca olvidaría. El eco de la victoria de Carquemis todavía resonaba en toda Babilonia cuando Nabucodonosor volvió su mirada hacia una pequeña pero obstinada nación del oeste. Judá, situada entre grandes imperios, se había convertido en un punto de interés estratégico para Babilonia, pero también en un lugar de interés, fuente constante de resistencia. Gobernado por reyes que dudaban entre su lealtad a Egipto y Babilonia, Judá era una herida abierta en el dominio de Nabucodonosor, y él sabía que necesitaba cerrarla. El momento de actuar llegó en el año 597 a.C., cuando Joacim, rey de Judá, intentó desafiar la supremacía babilónica. La respuesta de Nabucodonosor fue rápida y despiadada. Condujo a sus tropas directamente a Jerusalén, un asedio que duró meses. Cuando finalmente cruzó las puertas de la ciudad, dejó claro que la desobediencia tenía un precio. Joacim fue llevado cautivo y su sucesor, Joaquín, corrió la misma suerte poco después. Para Nabucodonosor, la captura de Jerusalén no era solo una cuestión política, fue un recordatorio para el mundo de que ninguna nación, por pequeña o devota que fuera, escaparía a su gobierno. Saqueó el templo de Salomón, el corazón espiritual del pueblo de Judá, y llevó los tesoros sagrados a Babilonia como símbolo de su victoria. Pero quizás lo más importante es que deportó a miles de judíos al exilio, entre ellos líderes, artesanos y jóvenes prometedores como Daniel, que algún día se convertiría en una figura crucial de su propia historia. Aunque Jerusalén había caído, Nabucodonosor sabía que no podía confiar plenamente en la lealtad de Judá. Colocó a Sedequías como rey, esperando que mantuviera el orden bajo el yugo babilónico. Pero Sedequías también desafió el poder del conquistador, y Nabucodonosor regresó en 586 a.C., esta vez decidido a no dejar piedras sin remover. Jerusalén fue destruida y el templo quedó reducido a cenizas. Cuando los ejércitos de Nabucodonosor abandonaron Judá, no había duda de quién era el gobernante del mundo. Pero para el rey, la destrucción de Jerusalén fue solo un paso hacia una meta mayor.
Nabucodonosor regresó triunfante a Babilonia, pero sus ojos no estaban fijos en el pasado. En su mente había una visión, una ciudad tan grandiosa que no solo sería un símbolo de poder, sino también una prueba de que él, Nabucodonosor, era un gobernante elegido por los dioses para moldear el destino del mundo. Babilonia, bajo su mando, no solo sería la capital de un imperio, sería el centro del universo conocido. Las calles de la ciudad estaban llenas de actividad. Trabajadores procedentes de todos los rincones del imperio, desde esclavos de las tierras conquistadas hasta artesanos altamente cualificados, construyeron muros que parecían tocar el cielo. Nabucodonosor comandaba cada detalle, supervisando los proyectos con la misma intensidad que mostraba en el campo de batalla. Bajo sus órdenes, Babilonia se convirtió en una ciudad de incomparable esplendor, con templos que brillaban al sol y palacios adornados con oro y piedras preciosas. El rey no escatimó esfuerzos en alabar el templo dedicado a Marduk, el dios principal de Babilonia. La torre de Etemenanki, conocida por muchos como la Torre de Babel, fue reconstruida a escala monumental, y sus escalones se elevaban como una escalera que parecía alcanzar el cielo. Pero quizás el logro más fascinante de Nabucodonosor fueron los jardines colgantes, una maravilla que se dice que fue creada para complacer a su esposa, Amitis, quien extrañaba las verdes montañas de su tierra natal. Los jardines eran una obra maestra de ingeniería, con terrazas elevadas irrigadas por un sistema innovador. El aroma de las flores y el sonido de las fuentes de agua crearon un oasis en medio del calor árido de Mesopotamia. Se decía que al caminar entre plantas exóticas y árboles frutales, Amitis podía olvidar su nostalgia, y los visitantes se maravillaban ante la habilidad divina que parecía haber dado vida a esos jardines. Pero para Nabucodonosor, cada piedra colocada, cada estructura erigida, era más que belleza o lujo. Estaba construyendo su legado, y mientras observaba cómo su ciudad tomaba forma, una inquietud creció dentro de él. Babilonia era gloriosa, pero podría ser eterna. Las noches antes pacíficas de Nabucodonosor comenzaron a ser invadidas por sueños extraños, como mensajes misteriosos que no podía comprender. Una de estas visiones fue especialmente inquietante. Vio una gigantesca e imponente estatua hecha de diferentes materiales. La cabeza era de oro puro, los brazos y el pecho de plata, el vientre y los muslos de bronce, las piernas de hierro y los pies de una frágil mezcla de hierro y barro. De repente, una piedra, no cortada por manos humanas, golpeó los pies de la estatua, destruyéndola por completo, mientras la piedra crecía hasta convertirse en una gran montaña que dominaba la tierra. Nabucodonosor se despertó sudando frío. Por muy poderoso que fuera, había algo en esa visión que lo hacía sentir pequeño e impotente. Ninguno de sus sabios, magos o astrólogos lograron descifrar el significado del sueño, aumentando aún más su angustia. Fue entonces cuando alguien mencionó a Daniel, un joven entre los cautivos de Judá, conocido por su inusual sabiduría y su capacidad para interpretar sueños. De mala gana, pero sin otra opción, Nabucodonosor llamó a Daniel a su presencia. El joven, con una serenidad que contrastaba con la tensión del momento, afirmó que la interpretación no vendría de él, sino del Dios Altísimo. El rey, curioso y ansioso, escuchó atentamente mientras Daniel descubría el significado de la estatua. «La cabeza de oro te representa, oh rey, y tu glorioso reino», comenzó Daniel con voz firme. «Pero después de su dominio surgirán otros reinos, cada uno inferior al anterior. Sin embargo, el destino final estará marcado por la piedra, que destruirá todos los reinos y se convertirá en un reino eterno, establecido por Dios». El impacto de las palabras de Daniel fue devastador. Por primera vez, Nabucodonosor enfrentó la posibilidad de que su imperio, por grande y espléndido que fuera,
no duraría para siempre. Pero la idea de ser solo parte de un plan mayor lo inquietó aún más. Estaba acostumbrado a moldear el destino con sus propias manos, y la idea de que un poder mayor lo controlara le resultaba difícil de aceptar. Aún así, reconoció la sabiduría de Daniel y lo ascendió a una posición destacada. Sin embargo, en su corazón, Nabucodonosor no estaba dispuesto a aceptar que nada o nadie pudiera ser mayor que él. Necesitaba reafirmar su gloria de alguna manera, y una idea grandiosa comenzó a germinar en su mente. La inquietud que el sueño había dejado en Nabucodonosor no desapareció. Al contrario, pareció crecer como una sombra dentro de él, alimentando un deseo insaciable de reafirmar su grandeza. Fue entonces cuando decidió construir algo que fuera más que una demostración de poder. Sería una declaración al mundo de que él era invencible, inmutable, por encima de toda profecía. La idea tomó forma cuando ordenó la construcción de una inmensa estatua de oro macizo, una obra monumental que brillaría bajo el sol abrasador de Babilonia. La estatua fue erigida en una amplia llanura, visible desde kilómetros de distancia. Era una vista impresionante, con el oro reluciente pareciendo casi vivo a la luz del día. Cuando se completó la construcción, Nabucodonosor emitió un decreto. Todos, sin excepción, debían postrarse ante la estatua en reverencia. Para él, no se trataba solo de adoración, era una prueba de absoluta lealtad a su poder. Cualquiera que desafiara su orden enfrentaría un castigo terrible, ser arrojado a un horno de fuego, un destino que pocos se atreverían a enfrentar. Llegó el día de la dedicación de la estatua y una multitud se reunió en la llanura. Los instrumentos musicales sonaron en armonía, marcando el momento en que todos debían arrodillarse. Pero en medio de la multitud, 3 figuras permanecieron de pie, desafiando abiertamente el decreto del rey. Sadrac, Mesac y Abednego, jóvenes de Judá que sirvieron en la corte de Nabucodonosor, se negaron a adorar la estatua y declararon su lealtad únicamente al Dios de Israel. La noticia llegó rápidamente a oídos del rey. Su reacción fue inmediata y furiosa. Nabucodonosor ordenó que trajeran a los 3 ante él, y su voz resonó de ira mientras los confrontaba. Les dio una última oportunidad de inclinarse, pero se negaron y sus firmes palabras resonaron por el salón. El Dios al que servimos puede librarnos del horno, oh rey, dijeron. Pero incluso si no lo hace, no serviremos a sus dioses. La furia de Nabucodonosor no tuvo límites. Ordenó que calentaran el horno 7 veces más de lo normal y arrojaron a los jóvenes al fuego. El horno ardía como nunca antes. El calor era tan intenso que los soldados responsables de arrojar a Sadrac, Mesac y Abednego al fuego murieron cuando se acercaron a las llamas. Nabucodonosor, sentado en su trono, observaba con los ojos fijos, esperando ver a los 3 jóvenes siendo consumidos. Para él, esto no fue solo un castigo, fue una demostración de que su voluntad era soberana y que nadie podía desafiarlo sin afrontar las consecuencias. Pero mientras el fuego ardía, algo extraño sucedió. Los asesores y funcionarios de los alrededores comenzaron a susurrar con inquietud. Nabucodonosor se levantó de su asiento con el ceño fruncido. Algo en el horno llamó su atención. Se acercó, miró más de cerca, y lo que vio hizo que su corazón casi se detuviera. ¿Cuántos hombres arrojamos al fuego?, preguntó con voz profunda y temblorosa. 3, oh rey, respondieron sus sirvientes, igualmente perplejos. Nabucodonosor señaló el horno con los ojos muy abiertos por la incredulidad. Entonces, ¿por qué veo 4? Y el cuarto parece un hijo de los dioses. Dentro del horno, Sadrac, Mesac y Abednego estaban de pie, ilesos, caminando tranquilamente entre las llamas.
Pero lo que llamó aún más la atención fue la figura que los acompañaba, brillando como si estuviera hecha de pura luz. Las llamas, que deberían haber sido su destrucción, no los tocaron. Sus ropas no se quemaron y ni siquiera el olor a humo los envolvió. Nabucodonosor, dominado por una mezcla de miedo y asombro, gritó: «Sadrac, Mesac y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid». Los tres jóvenes salieron del horno caminando lentamente. Los oficiales y gobernadores se acercaron para examinarlos con incredulidad. No tenían ni una sola marca de quemadura. Era como si el fuego nunca hubiera existido. El silencio fue roto por la voz de Nabucodonosor, ahora llena de reverencia. «Bendito sea el Dios de Sadrac, Mesac y Abednego, que envió su ángel y los libró. No hay otro Dios que pueda salvar así». A pesar del milagro que presenció en el horno, Nabucodonosor todavía llevaba el peso de su orgullo. Reconoció el poder del Dios de Sadrac, Mesac y Abednego, pero en su corazón creía que su gloria personal y las maravillas que había construido eran prueba de su propia grandeza. Babilonia era un reflejo de su poder, un imperio que él había moldeado con manos firmes y una ambición incesante. Pasaron los meses y el rey siguió ampliando su ciudad, haciéndola cada vez más magnífica. Una noche, mientras caminaba por las terrazas de su palacio, mirando los muros que parecían alcanzar el cielo y los jardines que hacían que su ciudad pareciera un paraíso, habló en voz alta, como desafiando a los cielos: ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué con mi fuerza y para la gloria de mi nombre? Pero antes de que pudiera terminar su declaración, sucedió algo inesperado. Una voz, como un trueno, resonó en su mente, clara e inconfundible: «Oh Nabucodonosor, te han quitado tu autoridad, serás expulsado de entre los hombres, vivirás con animales y comerás hierba como los bueyes. Así será hasta que reconozcáis que el Altísimo gobierna los reinos de los hombres y se los da a quien él quiere». Al instante, Nabucodonosor sintió que su opinión cambiaba. Gritó, pero su voz sonó distante, como si perteneciera a otra persona. Su postura altiva desapareció y huyó al campo como un hombre perdido y sin rumbo. Durante 7 años vivió como un animal, comiendo todo lo que encontraba en el suelo y durmiendo al aire libre. Sus ropas se deshicieron, sus cabellos crecieron como plumas de águila y sus uñas como garras de pájaro. A medida que los días se convirtieron en años, el gran rey de Babilonia quedó reducido a la nada. Pero incluso en medio de la locura, algo empezó a cambiar. En medio de su humillación, comenzó a darse cuenta de que el verdadero poder no residía en sus logros ni en las riquezas de su reino, sino en algo mucho más grande, algo que había ignorado durante tanto tiempo. Y entonces, en un momento que parecía tan simple, pero cargado de significado, Nabucodonosor levantó los ojos al cielo. Después de años de vivir como un animal, algo en su corazón se rompió. Ya no era el rey arrogante que se jactaba de sus logros. Ya no era el hombre que se creía invencible. Se encontró ante lo que quedaba de sí mismo, reducido a lo que realmente era, una creación en manos del Altísimo. En ese instante recuperó la cordura. Fue como si la niebla se hubiera disipado y finalmente vio la realidad. Sus primeras palabras fueron de reconocimiento, no de su fuerza, sino de la de Dios. Declaró que el Altísimo reina sobre todos los reinos y que su soberanía nunca será cuestionada. De regreso a su trono, Nabucodonosor ya no era el mismo. Había aprendido que el verdadero poder no está en manos de los hombres, sino en aquel que gobierna sobre todo. La historia de Nabucodonosor nos enseña que el orgullo puede cegarnos ante las verdades más simples. No importa cuán grandes logremos cosas, nada se compara con la majestad de Dios. La humillación que enfrentó fue un recordatorio de que la gloria del hombre es pasajera, pero la de Dios es eterna.
Nabucodonosor dejó un legado que no fue solo de conquista o construcción de imperios, sino de profundo aprendizaje. Nos muestra que incluso en medio de la caída hay redención. Cuando reconocemos nuestro quebrantamiento y volvemos al Creador, encontramos la verdadera restauración. Y así, el rey que caminó entre los más grandes conquistadores de la historia terminó su viaje con una lección grabada en su corazón: toda la gloria es de Dios. Si te gustó la historia de Nabucodonosor y quieres seguir siguiendo otras historias de fe y superación, no olvides darle me gusta a este video y compartirlo con tus seres queridos. Y por supuesto, suscríbete al canal para no perderte ningún contenido nuevo. Juntos, exploremos lecciones más poderosas de la Biblia.